Servicio militar obligatorio e intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos. Una interpretación necesaria. La ley distingue entre defensa exterior y seguridad interior. Lo que debemos observar es que las leyes se hacen en un momento, en un contexto puntual y que tienen que ver con algo histórico. Pero en el presente la realidad cambia y lo que observamos es que se necesita poder adecuar las leyes, pero ¿qué es lo que vemos? Es que las políticas que se deben tomar basadas en la racionalidad y en la lucidez se deciden basadas en criterios emocionales y estrictamente políticos, diríamos politizados. Que las Fuerzas Armadas hayan sido utilizadas en la década de los 70 para establecer un gobierno militar dictatorial no significa que las Fuerzas Armadas tengan que seguir teniendo esa actitud y que se la deba despreciar como se la hizo desde el retorno a la democracia, atentando contra uno de los pilares del Estado argentino y la soberanía argentina, de modo que ya tiene una actitud de traición. Entonces los militares que aparecen quejándose de las condiciones que tienen de equipamiento y salariales deben asumir que eso es producto de la decadencia económica, política, cultural y moral de la Argentina, pero que también es producto de un ataque para desmembrar el Estado argentino. Casualmente, muchos militares ahora quieren salir a apoyar a un político que habla de desmembrar el Estado argentino. O sea que la emocionalidad hace que para sacar a unos se traigan a otros que son peores. Lo digo así con claridad. Un gobierno de Milei sería aún peor que un gobierno de lo que está actualmente. Porque la única diferencia buena que podríamos encontrar, que diríamos, bueno, como sería un supuesto libertario, no aceptaría las restricciones que tuvimos que vivir en la falsa pandemia. Pero las aceptó e incluso se inyectó el Estado presente para poder salir a lucrar en el mundo. Entonces, lo que observamos es que la Argentina tiene que prevalecer en el respeto a sus instituciones y que las Fuerzas Armadas son instituciones del Estado argentino, de la República Argentina y que están al servicio del pueblo argentino. Que en algún momento hayan sido utilizadas para, acciones que no son las pertinentes, no significa que siempre deba ser así. Entonces no podemos atarnos de pies y manos por miedos a situaciones que son del pasado, sin observar los peligros reales del presente. Entonces, el servicio militar obligatorio fue desterrado y no planteo que vuelva eso así. No planteo que deba ser compulsivo la incorporación de jóvenes a las Fuerzas Armadas, porque además lo compulsivo y lo obligatorio es lo que vimos en este gobierno izquierdista, populista, en donde fueron compulsivos y obligatorios con todo lo que está vinculado con la falsa pandemia y con la inoculación de sustancias tóxicas y experimentales. Entonces, a mí no me gusta lo compulsivo. Esto es una república. Entonces, podemos fomentar que los jóvenes ingresen a las Fuerzas Armadas, pero no por la compulsión y por la obligación, sino por estimular la voluntad de los jóvenes que quieren y otros que pueden llegar a querer. Pero lo que es importante es que el servicio militar, incorporando jóvenes, es útil para la Argentina y necesario para los jóvenes. Entonces tenemos que sacarnos los fetiches ideológicos y los fantasmas del pasado y en vez de pensar con una emotividad asociada a relatos del pasado, pensemos con una racionalidad de las necesidades del presente. Entonces, lo que observamos es que una posible intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos no es lo óptimo, pero si fuera necesario se debe aplicar, porque el Estado no va a permitir autodesintegrarse para no cumplir una ley que fue hecha en un contexto puntual posteriormente después de salir de una dictadura militar. Por una ley puntual no vamos a dejar que destruyan la Argentina. Entonces, si esa ley hay que cambiarla, se la cambiará. Ahora, tiene que quedar claro que la intervención de las Fuerzas Armadas tiene que ser para estabilizar el país, no para hacer cosas que no correspondan. Para ello, lo que se va a hacer es potenciar las Fuerzas Armadas para que cumplan el rol que tienen que cumplir en las fronteras, en la seguridad, para controlar lo que es el narcotráfico, todo lo que atenta contra la soberanía argentina. Cuando entra el narcotráfico no tiene que ser un militar o que nos invada. Nos está invadiendo el mal en forma de estupefacientes. Entonces, las Fuerzas Armadas pueden cumplir ese rol acompañando a la gendarmería y todo el rol que se puede potenciar.
Y las fuerzas de seguridad tienen que actuar sin corrupción, sin fomentar el narcotráfico, y si la policía quiere gestionar la droga, hagámosla legal y que se venda la cocaína en la comisaría. Sería más propicio, porque hasta los policías sabrían a quién se la venden y en qué contexto están. Entonces, es una cosa exagerada que digo, pero tiene que eliminarse la corrupción en todos los estamentos del Estado. ¿Se entiende? En todos. Entonces, lo que viene en la Argentina son las políticas que son favorables a la libertad, a la soberanía, a la dignidad de cada ser humano y la potenciación del Estado argentino en su misión y en su responsabilidad para los argentinos y para con el mundo. Patria, familia, libertad y república. Argentina prevalece. Gracias. Estamos en contacto.